Capítulo 4. El mundo cuántico. Todo lo que crees que se compone de materia, en realidad está compuesto de campos energéticos o patrones de frecuencia de información. La física cuántica descubrió que la persona que está observando las partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. A este fenómeno se le llama colapso de la función onda o efecto observador. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o probabilidades en un campo invisible de energía. Pero solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando éste aparece. Esto demuestra que una partícula no puede manifestarse en la realidad espacio-tiempo hasta que es observada. Por lo tanto, cuando el observador busca un electrón, hay un punto concreto en el espacio y el tiempo en el que todas las posibilidades y probabilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose de manera separada, ya que si la mente es capaz de influir en la aparición de un electrón, en teoría también puede influir en la aparición de cualquier posibilidad. El principio de la coherencia en el mundo interior. Todos los pensamientos y sentimientos tienen una señal electromagnética. Nuestros pensamientos envían señales eléctricas al campo cuántico y nuestros sentimientos generan magnetismo. Por eso, en casi todas las enseñanzas espirituales hablan de que atraemos lo que sentimos. Cuando se alinea lo que pensamos con lo que sentimos, se produce un estado propicio de creación, generando ondas electromagnéticas que a su vez influyen en cada átomo de nuestro mundo interior y exterior. Las ondas de una señal son mucho más potentes cuando son coherentes, y lo mismo ocurre cuando tus pensamientos están alineados con tus sentimientos, creando un escenario perfecto para que las ondas de probabilidades energéticas se manifiesten en la materia física. Una vez hay coherencia mental y emocional, se debe trabajar en la acción. Un ejemplo claro sería una persona que piensa en que desea ayudar al planeta, siente amor y compasión con el planeta, actúa en coherencia, reciclando, disminuyendo el consumo de alimentos y productos tóxicos, apoyando y votando por leyes que protejan los espacios naturales, sembrando árboles, entre otras actividades. Esta persona está siendo coherente a los 3 niveles: mente, emoción y materia. La realidad interior y la realidad exterior. Si estás percibiendo una realidad exterior alejada a lo que realmente deseas experimentar, significa que hay que trabajar en tu postura de creador, en la coherencia de las ondas electromagnéticas que emites. La realidad exterior está magnetizada de acuerdo a la coherencia de tu ser. Es el resultado de tu propia vibración, ya sea que el proceso lo hagas de forma consciente o inconsciente. Por lo tanto, pensar desde la realidad exterior hacia la realidad interior nunca funciona. Para estar en conciencia creadora de 5D, el enfoque debe ser siempre el mundo cuántico interior. Veamos un ejemplo. Una persona tiene un proyecto de vender pan, pero luego sus familiares le aconsejaron no hacerlo, alegando que ya hay muchos vendedores de pan en el mercado. Más tarde, la persona escucha las noticias económicas que plantean un panorama impositivo. Ahora veamos cuál sería el resultado de esta situación. 1. El resultado desde el exterior, si la persona se enfoca desde el exterior al interior. Esta persona declina su deseo de vender pan, ya que acepta la realidad expuesta por sus familiares y las noticias. Por otro lado, resultado desde el mundo cuántico interior.
La persona continúa su proyecto con convicción, ya que entiende que el universo físico es un campo cuántico de energía con infinidad de probabilidades y posibilidades. Cada vez que te enfrentes a una disyuntiva de coherencia, pregúntate, ¿qué realmente deseo crear? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué quiero que sea esta situación? ¿Qué es lo que realmente deseo vibrar en mi interior con respecto a esta cuestión? Porque el enfoque siempre debe ser desde el interior hacia el mundo exterior. Es muy importante aprender a conectarse interiormente, aprender a percibir las ondas de vibración de tu mente, emociones y cuerpo. Para aprender a conectar con tu mundo interior, hoy realizaremos un ejercicio de observación profunda. Nos vemos en el siguiente video. Prepárate para realizar el ejercicio.